Como les contaba y les comentaba, vamos a estudiar hoy o iniciar con los padres apologistas. Esta materia es bien extensa, fíjense. Realmente um, es es una vista corta, rápida, porque habría que detenerse en cada uno de ellos. Y no solo ver su vida, su testimonio, sino sus obras, lo que escribieron. Pero imagínense que son más de 100. Es una cantidad exagerada. De hecho, hay especializaciones dentro de la rama de teología que se estudia los padres de la iglesia. Y aún así, hay personas que solo se dedican a los apostólicos o que solo se dedican a los apologistas por la cantidad de material, de escritura, de información que hay sobre ellos. Los padres apologistas, ¿quiénes eran? Bueno, estos tienen, perdón, eh, poseen erudición, o sea, son personas que estudiaron mucho, son eruditos cristianos que se destacan por defender la fe. Pero defender la fe no significa que es que yo solo iba a explicar que yo creo en esto. No, es un ejercicio intelectual con argumentación filosófica que ellos hacían. Tenían ciertas habilidades, o sea, esto era cuestión también de don, hermano. Los padres apostólicos tenían esta habilidad para proporcionar respuestas racionales, críticas, objetivas acerca de la fe. Eh, Porque muchas personas en esta época atacaban la fe cristiana no solo desde el punto de vista de las persecuciones, sino con argumentos. Entonces ellos tenían que responder. Imagínense un Pablo, ¿no? Allá en el areópago griego. Entonces, los apologistas desarrollaron esta habilidad para proporcionar respuestas en contra de los ataques que recibía la fe cristiana. Junto con el desarrollo de las persecuciones a partir del siglo, finales del siglo primero y se extendieron por el resto de los siglos dos y tres. El grupo de los padres de la iglesia crecen en un contexto también de escepticismo, en donde no todos eran creyentes en algo. O sea, la gente no creía no tenía religión. O sea, hay mucha gente que no tenía religión. Y hay otros que eran politeístas o paganos, que tenían sus propios dioses, que perseguían y hacían mella de los cristianos. Entonces, los apologistas empiezan a escribir y desarrollan el pensamiento teológico cristiano. La mayoría de apologistas se desarrolla entre mediados del siglo II y todo el siglo III. Para que se hagan una idea, estamos hablando de los años 150 a 280, 290. Ese es el rango de años del ejercicio ministerial de los padres apostólicos, apologistas, perdón. Apología, o sea, apologistas viene de apología. El término griego apología se traduce o significa defensa. Repito, eran hombres muy doctos, cultos. De hecho, algunos provenían del paganismo con cierta erudición porque habían estudiado filosofía griega. O sea, en aquel entonces se enseñaba retórica,
Lógica, metafísica, matemáticas, eso es lo que se enseñaba en las escuelas griegas. El, estos apologistas asumieron una defensa del cristianismo frente a un sinnúmero de herejías. Miren, ellos no es que atacaban el paganismo, porque las herejías crecen dentro de del cristianismo. Ah, claro, la gente que se levantaba, o los herejes salían dentro de las congregaciones de las comunidades cristianas de aquellos tiempos, que pertenecían a las iglesias, posiblemente tenían un trasfondo cultural que, combinado con el cristianismo, salían propuestas teológicas que no le parecía a la mayoría. Entonces, como que la doctrina apostólica, la predicación apostólica se miraba eh, sin defensa contra un montón de pensamientos que empezaron a surgir. Las herejías del griego airestis y otras doctrinas de la época, más la persecución y los martirios. Esto era el contexto de los padres apologistas. Este es el contexto. Hoy se enseña apologética. De hecho, llevamos cursos de apologética y básicamente la apologética es la rama de la teología que se enfoca en la defensa intelectual, ojo, la defensa intelectual y racional de la fe, argumentando. A mí yo no sé si ustedes vieron la famosa película Dios no está muerto, sobre todo la primera, porque ya las otras no se enfocan tanto a una argumentación. Eh, ¿A qué me refiero con esta serie? Con esta serie de películas, que es la primera, el profesor y el alumno hacen un debate. Y si ustedes observan, es puro ejercicio intelectual, con argumentación. Uno defendiendo su fe y el otro defendiendo su ateísmo. Entonces, la apologética implica una presentación de argumentos racionales para poder demostrar las verdades que estamos tratando de defender, en este caso, las verdades del cristianismo, con respuestas, preguntas, objeciones y desafiando las creencias. Eso es apologética. Ahora, historia y origen del grupo de los apologistas. Algo del contexto cultural. Aquí ya mencioné parte de esto. Es que, miren, como vimos en una de las clases, creo que fue la anterior, sí, de filosofía, eh, había muchas escuelas de filosofía y la filosofía griega y romana, bueno, era el pensamiento global de la época. Influyó inclusive el pensamiento cristiano. Con los padres apologistas que utilizan la argumentación filosófica para demostrar la fe cristiana, ellos adoptan entonces este diálogo que aprendieron en la filosofía greco-romana para las enseñanzas cristianas y hacer de una manera más comprensible e intelectual para gente exigente la fe cristiana. Entonces, claro, la, la contribución que hacen los apologistas es crucial para integrar la fe cristiana a la cultura grecorromana. Entonces, aquí también va paralelamente lo que es que la filosofía en esta época se le conoce como patrística, la época patrística de la filosofía.
ya que los que construyan filosofía son los padres de la iglesia, iniciando con los apologistas. Los apologistas dejaron una serie de colecciones escritas, por eso les digo, miren, son más de 100 personajes y cada uno de ellos dejó muchos escritos, o sea, es incalculable, es demasiado la cantidad de material que hay de esta gente. Entonces, ellos dejaron colecciones de escritos, donde muestran una cosmovisión invaluable sobre la vida de la iglesia de estos siglos y cómo el cristianismo interactuó con el mundo pagano en esta época. Claro, los primeros escritos se les conoce como apologética cristiana. De ahí el nombre de padres apologistas. Algunas principales creencias eh, y por qué defendían su fe los apologistas. Bueno, primero hacían una apologética sobre la Biblia, o sea, una apologética bíblica. Ellos sostenían una firme autoridad sobre la Sagrada Escritura. Eso era lo primero que ellos plasmaban, la autoridad de las Escrituras. Y claro, con argumentos teológicos y filosóficos, demostraban y defendían la veracidad de tales enseñanzas, de lo que decía el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso hablamos de apologética bíblica. Podría ser hoy perfectamente una rama de la apología cristiana. Pero lo primero que ellos empezaron a demostrar era la autoridad y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Otro tema era la divinidad de Cristo, que lo vamos a seguir hablando, pero definitivamente uno de los primeros temas que ellos defendieron era que Cristo era Dios. La afirmación de la divinidad de Jesucristo es la piedra angular, hermano, de la apologética de los padres apologistas. Porque a través de esta piedra angular empezaron a elaborar los argumentos lógicos racionales para sostener la doctrina. Esta es una doctrina pétrea, esta es una doctrina fundamental para el cristianismo hoy en día, pero quienes inician a sistematizar tal doctrina son los padres apologistas. Otro tema, otra creencia que ellos defendían es la resurrección y la salvación. Hablaban de que Cristo resucitó, que Cristo vendría por segunda vez. O sea, la cuestión de la esperanza de la salvación eterna, que son temas centrales para la fe cristiana hoy en día. Entonces, los apologistas formulaban eh, una serie de argumentación para defender estos temas. Abordaban cuestiones como el Cristo resucitado, el Cristo encarnado, la parucía, qué hay después de la muerte. Ya empezaban a formularse estas doctrinas. Actividades, bueno, y sí, y eventos organizados por los apologistas. Digamos que estas son las formas que ellos utilizaban para hacer apología. Número uno, conferencias y debates. Esto es copiado de los griegos. ¿Se acuerdan aquel episodio de Pablo en el aerópago romano con los griegos en Atenas hablando del Dios desconocido o del Dios no conocido? Porque era muy común que en las ciudades griegas, donde habían plazas para debates públicos, normalmente cerca de alguna escuela de filosofía, se organizaban dichas conferencias y debates. Bueno, los padres de la iglesia, mm, que eran cristianos de origen pagano.
Eso les quería aclarar. Estamos ya en un mundo, olvidémonos ya de la iglesia primitiva y olvidémonos de los apóstoles, olvidémonos de los judíos. No, estamos en el mundo grecorromano, en donde ya la mayoría de cristianos son de origen pagano. Entonces, en cada ciudad influenciada por Roma y los griegos, pues habían escuelas de filosofía, o por lo menos habían personas dedicadas a la filosofía de la contemplación, a la meditación y a la argumentación. Entonces los padres apologistas organizaban debates y conferencias públicas para discutir cuestiones de teología y de filosofía. Aquí va de la mano teología y filosofía, con el objetivo de promover diálogo e intercambio intelectual, hacer aquel ejercicio intelectual para poder dar respuestas a problemáticas y obviamente a defender la fe cristiana. Esa era una de las maneras en que actuaban los apologistas. Claro, algunos no lo hacían por miedo a la persecución. Otro era a través de escritos y cartas, y aquí es la mayoría del ejercicio de las actividades que organizaban los padres apostólicos para argumentar. Además de eso, de los debates, la gente escribía cartas en respuesta a alguna situación, al estilo de las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se escriben con un propósito específico para dar respuesta a una problemática. Bueno, los padres apostólicos utilizaron este medio para dar respuesta argumentativa acerca de un problema de tipo doctrinal o práctico. Entonces, eh, ellos escribieron mucho, una gran cantidad de escritura, inclusive correspondencia que se transmitía de un lugar a otro. También había la enseñanza y formación, o sea, los apologistas se dedicaron a enseñar dentro de las comunidades cristianas filosofía y teología, y esto contribuyó al desarrollo de muchos líderes cristianos y al fortalecimiento intelectual de una iglesia primitiva perseguida. O sea que ellos adoctrinaban a la gente, lo que conocemos hoy como el discipulado, la formación ministerial o teológica. También los apologistas fueron maestros, o sea, transmitieron estos conocimientos. Algunos de ellos, que los vamos a ver, pues aquí los presento. Atenágoras de Atenas, San Irineo de León, que creo que ustedes ya vieron un video, Tertuliano, famoso, San Hipólito de Roma, eh, tenemos también a Orígenes, San Cipriano, Clemente de Alejandría, otro famoso, Lactancio, algunos de los padres apologistas. Bien, eh, a ver si tenemos una sección de preguntas, comentarios y respuestas y de ahí continuamos. Ah, vamos a seguir hablando entonces de algunos elementos más eh, de la literatura apologista cristiana. Como habíamos mencionado, se dirigen principalmente a los fieles y buscan su edificación, de la edificación del cuerpo de Cristo, en este caso de los creyentes. ¿Cómo? Enseñándoles la doctrina correcta o enseñándoles qué herejía no deberían de seguir. ¿Los apologistas defendieron el cristianismo? Sí. Primero, refutaban calumnias en contra de la iglesia, de que era necesario que ellos salieran al paso para el bienestar de la fe cristiana. La iglesia no es un peligro, decían ellos. ¿Por qué? Pues que mucha gente fuera de la iglesia creía que el cristianismo era un peligro. Los acusaban de canibalismos, de incesto, de múltiples orgías, como si el paganismo no hacía esto. Y los apologistas resaltaban las virtudes cristianas. A los cristianos, por ejemplo, cuando tomaban la cena del Señor, ¿se acuerdan ustedes? Se repiten aquellas palabras, este es mi cuerpo, este es mi sangre.
El paganismo no entendía esto y creían que los cristianos se comían la gente, o sea, a un muerto, pues, y se tomaban la sangre. Entonces ellos pensaban que los cristianos eran caníbales. También pensaban que practicaban incesto, porque una hija le decía al papá hermano o una esposa a un esposo le decía hermano o hermana y ellos creían que todo eso era prácticamente, como no entendían el concepto religioso de decir hermano, hermana, eh, por eso es que pensaban que practicaban incesto y orgías. Claro, recuerden que las comunidades cristianas no se reunían en templos como hoy, sino en catacumbas, en cementerios, en casas, apartados, ¿verdad? De de la gente. Segundo, criticaban la religión romana. ¿Cuál religión romana? La que decía que el emperador era Dios, ¿ah? Y otros cultos idólatras de los dioses grecorromanos. Entonces, los apologistas explicaban a la gente que el cristianismo era superior a cualquier cosa, incluyendo la religión del emperador o el culto del emperador. Inclusive esto relacionado con la filosofía pagana. Monoteísmo, providencia divina, etcétera. El argumento fundamental era en la antigüedad del cristianismo como continuación del pueblo de Israel. Sí, es que, a ver, el paganismo era politeísta, el judaísmo era monoteísta, el cristianismo monoteísta, solo que posteriormente se presenta como la doctrina de la Trinidad y ahí donde unos lo criticaban que era politeísta, pero no. El cristianismo también era monoteísta, entonces los apologistas defendían eso. ¿A quiénes exponían sus ideas? Bueno, al mundo grecorromano con moldes helénicos. Repito, el cristianismo tenía mucha influencia helénica, sobre todo la forma de pensar. Muchos apologistas, o casi la mayoría, utilizaban la argumentación helénica griega para explicar sus doctrinas o sus posiciones. Hablando del culto emperador, uno de los que empezó con esto fue Nerón. Bueno, Calígula, Nerón. Nerón persiguió a los cristianos, pero otro que hizo una persecución feroz fue Trajano, en contra de los cristianos. A los cristianos se les persiguió porque ellos creían que Jesús era el rey, era Dios, era el Hijo de Dios, era el Señor de los cielos, no como la novela. Pero la religión oficial del imperio, que era la adoración al César, creía que el César era el Señor de los cielos también, era Dios. Entonces, los césares estaban inconformes con el cristianismo y empezaron a establecer reyes persecutorias contra el cristianismo. Tercero, mostraban cómo el cristianismo es la religión verdadera. O sea, los apologistas o los padres apostólicos mostraban que los milagros hechos por Cristo y las profecías dichas por Cristo y los profetas eran ciertas. Entonces difundían el evangelio entre las clases altas intelectuales. Mire, esto fue uno de los grandes trabajos que también realizaron los apologistas por su nivel cúltico. Cuando hablo de nivel cúltico es el nivel de pensamiento, el nivel de raciocinio, de argumentación. Usted no iba a enfrentar. ¿Por qué hablamos de las clases altas? Porque eran las que tenían acceso a información, a educación. Pero no necesariamente tener dinero lo convierte usted en culto. También habían clases intelectuales, porque hasta un esclavo griego podía ser culto. Entonces,
¿cómo usted iba a difundir el evangelio en una persona intelectual y culta? Bueno, los apologistas hicieron eso, con razonamientos acorde a la mentalidad filosófica de la época. Con este fin, entonces, explicaban doctrinas, impactar a los paganos. Es decir, el monoteísmo va en contra de la idolatría. El paganismo es idólatra. También algunos de ellos hablaban contra la libertad unida a la responsabilidad. Por ejemplo, el determinismo estoico. El determinismo estoico es como una predestinación bien obcecada. Los padres de la iglesia le decían a la gente que no es que Dios tiene ya todo, hay cierta libertad en el ser humano, porque algunos paganos creían en este determinismo estoico. Los apologistas también explicaban doctrinas como la resurrección de la carne. Todas estas doctrinas hacían ver a los judíos que no habían llegado a la verdad plena, porque todavía, aunque ya Jerusalén para esta época estaba destruida, muchos judíos, acuérdense ustedes, fueron creados en la diáspora, en la dispersión. Y siempre habían judíos entrometidos en las comunidades cristianas, tratando de disociar, o sea, ser ahí piedra de tropiezo para los cristianos. Claro, estos movimientos judíos para el cristianismo son heréticos. Un movimiento famoso en esta época son los ebionitas. Esta doctrina errónea o esta herejía es de origen judía, por cierto. Ebionitas. Los ebionitas creían todavía en la salvación a base de la ley mosaica. Y tampoco creían que Jesús era el Mesías. Estos eran los ebionitas. Pero eso no era pagano, eso era de origen judío. Los apologistas van en contra también de las herejías judías, que todavía estaban influenciando sectores del cristianismo. Esto ya los había mencionado. Fíjense que algunos apologistas son de origen pagano. O sea que antes eran paganos con un estudio de filosofía que una vez que se convierten al cristianismo, se convierten en los primeros teólogos. Bien, vamos a ver un par de padres de la iglesia hoy, pero bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios para irnos de receso, pero hablemos un poquito y de ahí venimos con un par de padres de Hermano Daniel, apologistas. Adelante, adelante. sí, una consulta. En el periodo patrística, cuando inicia, ya se había cerrado el canon. No, el canon se cierra en el siglo IV y la patrística inicia en el siglo II. Ah, Entonces, claro, los padres de la iglesia son los encargados, al final, Eric, de cerrar el canon. Porque cuando se reúne la iglesia, allá en el 390 y pico, 98 creo, 96, en uno de los concilios, se establece el canon del Nuevo Testamento, porque el canon de judío ya estaba, entonces solo se ratifica. ok, ¿ excelente. quiénes son los encargados? Los obispos de la iglesia, y muchos de ellos son padres de la iglesia. Porque no todo obispo era padre de la iglesia, ojo, va. Era encargado, era un pastor, pero no era a ese nivel de erudición. Los que participaron en así al estilo de lo que ocurrió ahorita con el Papa, que se reúnen los obispos de todo el mundo. En aquel entonces eran solo los obispos relacionados al Imperio Romano, se reúnen y discuten temas teológicos, hasta que recuerden que no solo el canon, estos concilios, que ya los vamos a ver, se reúnen porque hay un problema de herejía.
y hay que resolverlo. Entonces, sí, el canon se resuelve en el siglo IV. La semana pasada alguien de ustedes me preguntó sobre el credo. El credo es una respuesta a la herejía. El credo apostólico, por ejemplo, donde se establecen las bases de la doctrina trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, la iglesia, la venida del Señor y todo eso. El credo es una respuesta porque había mucha herejía en ese entonces, o habían ciertas líneas heréticas que se necesitaba resolver o la gente necesitaba contestar. Es como que usted venga en su congregación y se está dando un movimiento ahí, en las afueras. Entonces usted tiene que reunirse, escribir un panfleto, un documento, que la gente lo lea, lo estudie, sepa qué es lo que tiene que responder ante el ataque herético que hay ahí afuera. Eso fue el credo de los apóstoles o el credo de Nicea. Una respuesta en contra del ataque del arrianismo, por ejemplo, que es otra herejía. A ver, de los Hermano, que... hermano, solo una pregunta. Por ejemplo, dígame, habla de Justino, dice que fue el más famoso de todos los apologistas. Y él, Justino. y dice Justino, y dice que él dejó a varias obras, ¿verdad? Que él plasmó. Entonces, todos estos apologistas, ellos plasmaron sus obras, sus ideas, o sea, tenían que tener algo firme, sólido, que la gente podía leer, porque ahí habla de cómo se llegó a todos los estratos sociales. O sea, a las personas más cultas se llegó. ¿De qué manera lo hacían? Eran escritos, era que ellos tenían lugares especiales donde hablar, o así obras, ¿verdad? Escritas que ellos dejaban. Sí, bueno, algunos eran pastores, o sea Ok, que en sus congregaciones ok, enseñaban. Otros eran miembros de iglesias, ok, otros participaban en debates públicos ok. y otros escribían. Pero recuerde que cuando hablamos de escritura, no necesariamente estamos hablando de un papel con letras, estamos hablando de lo que se refiere al el griego epistolé, una carta oral. Venía usted y le dicta una carta a Eric, pero Eric le escribe, él tiene que memorizarla. O simplemente usted le da el mensaje, entonces viene Eric, se va a la iglesia y empieza a enseñarles lo que usted dijo. Esa es una epístola. Entonces también se utilizaba eso. Recuerde que no toda la gente era letrada. ¿Cómo le enseñaba una alfabeta a usted? Solo escuchándolo, que usted le hable. Así se transmitió la información de los padres de la iglesia. Así se transmitió la doctrina. Algunos se les enseñaba por escrito, otros oralmente. Y claro, habían cosas que algunos no entendían, porque era tanta erudición. Entonces, cierta apología iba dirigido a personas con un estrato intelectual mayor, o sea, personas cultas. Pero llegaron, o sea, se difundió. O sea, es una cosa que creció, ¿verdad? El Sí, versículo 2 dice que creció, o sea, que hoy llegaron a todos los estratos. claro, ahí es como, vaya, es como los pastores de La Paz, los pastores de Olancho, los Sí, pastores de entiendo. Atlántida, sectores, ¿verdad? Donde Ajá. estaban su campo de ministerial o su ejercicio ministerial, donde lo realizaban geográficamente, ahí ellos transmitieron estas enseñanzas. Claro, algunos trascendieron más que otros. Y otras doctrinas se establecieron ya en estos concilios, pero ya cuando, perdón, en toda la iglesia
como la metástasis estaba metida en esta herejía a todos lados. Entonces, no, ahí había que reunirse y sacar la iglesia de este problemón, como ocurrió con el arrianismo. Ojo, no podemos decir que del todo fue resuelta la herejía. Es como, sí, no me gusta usar este ejemplo del cáncer, pero a veces se va y a veces regresa. Y entonces así es la herejía. Se va por un tiempo y regresa, disfrazada de otra cosa. Creo que hubo 21 movimientos heréticos, más o menos. Eso es lo que tengo contado por ahí. Tengo un documento que yo realicé, voy a ver si lo busco y se los mando. Hermano, 21 movimientos heréticos. Adelante. sí, como eso que mencionaba usted de que estos apologistas se dirigían según al extracto social donde ellos se desenvolvían, ¿verdad? Porque leía ahí de Atenágoras, algo así que se dirigió a Atenógoras. sí, a los emperadores romanos, ¿verdad? Por ejemplo, él, correcto, él se dirigió directamente a los emperadores, sobre todo a dos específicamente. Entonces, claro, ya hay que tener influencias para eso. Exacto, sí, eso le iba a mencionar, ¿verdad? Porque es como que, digamos, nosotros vamos a ir al Congreso, o sea, no Sí, es cualquier no. persona que va a entrar ahí, ¿verdad? Hay que Igualmente, tener influencia. exacto, Correcto. tendría que tener influencia. Y pues él dice que lo que él les presentaba era la fe cristiana como respuesta a los males de la sociedad, ¿verdad? Pero ese punto es importante de que según nuestro estatus social o nuestro nivel de conocimiento o de amistades es donde nosotros podemos entrar, ¿verdad? Y hacer nuestra apología, ¿verdad? Sí, Sí, no, es correcto, hermana. según nuestro contexto. Y eso ocurre hoy. Yo estaba alguien me estaba preguntando, volviendo a este caso de lo del Papa y todo, ¿por qué lo ve tanta gente? Dice, alguien me dijo, no sé si fue aquí en mi casa o un compañero del trabajo. ¿Por qué la gente está tan pendiente de eso? Dice, ¿por qué lo ve tanta gente? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Pues decir que el catolicismo romano es un monstruo. O sea, es una empresa, es toda una institución de 20 siglos. Am, ¿Por qué atrae presidentes? ¿Por qué atrae empresarios? Es que la influencia de la Iglesia Católica es incomparable, hermano. También me estaban diciendo, porque como estaban viendo ahí la misa que dio hoy el nuevo Papa, cómo andaban vestidos los cardenales, y me preguntaban, pucha, esa vestimenta, qué pulcritud. Wow, ¿cómo has visto? ¿Y de dónde sale todo eso? Bueno, es el dinero, es el poder. Eso, o sea, el nivel de influencia del catolicismo nunca lo va a tener el protestantismo. Hermano, como un montón de gente dice, soy católica, dice, pero no van a la iglesia, o sea, solo Sí, identifican no, con con la influencia que ellos tienen, ¿verdad? Y ahorita se alegran por lo que está pasando, pero no es porque ellos sean parte de, ¿verdad? Sino que ellos solo van como siguiendo la corriente, ¿verdad? Lo que la gente, mi mamá dice, yo soy católica, pero ya yo nunca la he visto en una iglesia católica. Pero no, sí, también a veces, yo quiero referirme, perdón, al nivel de influencia sí, y al poder. pero a veces también esos acontecimientos aprovecha la Iglesia Católica para hacer como una renovación, ¿verdad? Y Sí, para demostrar que todavía están vigentes, que son poderosos, que son de más de 1.500 millones. ah, pero en el fondo, yo creo que ellos están perdiendo terreno ante el humanismo, ante el paganismo, ante el protestantismo. Pero bueno, y ese es otro tema. Entonces, volviendo a Atenágoras y algunos padres de la iglesia. Bueno, de hecho, algunos padres de la iglesia se convirtieron en el obispo de Roma o el obispo de comunidades cristianas con mucha influencia. San Agustín, por ejemplo, en el norte de África, un hombre con mucha influencia. Algunos hasta políticos, otros más pastores, ¿verdad?
más dedicados a la pastoral, a la grey. Entonces, lo que hay hoy, ustedes ven algunos pastores evangélicos como que son más dedicados a las influencias políticas, otros de repente son más dedicados a la grey. No voy a criticarlos, simplemente estoy diciendo que hay diferente influencia. Los padres de la iglesia fueron esos también, con cierta influencia, otros no tanto. Pero haciendo un análisis, ¿cómo lo ve? ¿El qué, hermano? De que estén algunos más involucrados como en la política y otros al pastorado. Mire, es un arma de doble filo, sobre todo los que tienen más influencia política, porque como solo Dios conoce el corazón de la gente, entonces uno no sabe si realmente están ahí por un propósito divino o están ahí para beneficio personal. Y a veces ese es el problema de esas cosas. No ha dado muy buenos resultados en realidad. Correcto, no ha dado muy buenos resultados. Mire, Guatemala tuvieron presidente evangélico, ¿y qué pasó? Hasta acusado está. Eh, yo leí un libro para un curso del doctorado, no me acuerdo, ahí, por ahí lo tengo. Tiene que ver con el protestantismo en América Latina. Y en ese libro por lo menos presentaron 12 países de Latinoamérica de la influencia del protestantismo y el resultado que dio. Entonces, en muchos de los países no dio tan buen resultado este vínculo entre política y pastoral, ¿verdad? O fe. También se daba dentro del seno de los padres de la iglesia. Ah, algunos no dieron tanto resultado como otros buscaron más la influencia. Entonces, no todos los padres de la iglesia, recuerden, tuvieron posiciones de privilegio, porque su ministerio era más escribir, la pastoral, la defensa del evangelio de la fe. Uno que otro se convirtió en papa o en obispo de algunas diócesis o presbiterios de influencia, pero no todas. Bien, hagamos un receso, hermanos, para ver un par de padres de la iglesia. Seguimos, hermanos. Hablemos de Atenágoras. Espérenme que se me perdió Atenágoras. Se me perdió por aquí Atenágoras. ¿Están viendo? No, yo creo que no están viendo, ¿verdad? No, Sí, hermano. ¿Ahorita? No, Ahorita se está cargando esa pantalla. No, pero yo estoy Ahí, proyectando. ahí. ahí ahí sí. estamos viendo. Ok, listo. Atenágoras. Acento en la. Como bien decía ahí nuestra hermana Carol, Atenágoras fue un personaje de la iglesia, un filósofo. Era de Atenas originario. Él escribió en el año 177 después de Cristo a dos emperadores, a Marco Aurelio y a Cómodo, que por cierto, Cómodo y Marco Aurelio persiguieron a la iglesia. Fueron perseguidores. Yo no sé si ustedes escucharon la famosa historia de esta película del gladiador. ¿La vieron? No sé si se recuerdan. El gladiador Sí, la vimos. esa película está basada en la historia del emperador Marco Aurelio y su hijo que lo asesinó, Cómodo. Bueno, a estos personajes, que eran malos, por cierto, Atenágoras les escribió. Él debió de convertirse al cristianismo después de haber seguido estudios de retórica y filosofía. Es de los ejemplos que les estaba mencionando, que previo a convertirse al cristianismo eran filósofos. Sus escritos están llenos de erudición por la capacidad intelectual de Atenágoras. Mucho recurso estilístico en sus escritos, era orador, gran orador de la época, y se conserva todavía de él un escrito que se llama Súplica en favor de los cristianos y tratado sobre la resurrección que le escribió a estos emperadores. Hubo un escrito que se llamaba Las tres calumnias contra los cristianos. Atenágoras, ¿recuerdan ustedes de que estaban acusados los cristianos? ¿Va? De caníbales, estaban acusados de incesto.
tiene que ver con estas tres calumnias. En particular, Atenágoras se ocupa de refutar, número uno, que los cristianos son ateos. Recuerden que la religión oficial era la adoración al emperador. Toda aquella persona que no adoraba al emperador o no profesaba la adoración al emperador se consideraba un ateo. Y como los cristianos no adoraban al emperador, sino a Cristo resucitado, entonces los acusaban de ateísmo. Atenágoras escribe en contra de esto. Pues él no da culto a los dioses paganos, sino a Cristo. Segundo, él escribe en contra de que el cristianismo practicaban el canibalismo, cuando decía la expresión se come la sangre y el cuerpo de Cristo. También Atenágoras escribe contra aquellos que criticaban el cristianismo o calumniaban al cristianismo, que se entregaban los cristianos a reuniones incestuosas. Para ello explica la naturaleza una y trina de Dios a los cristianos y la gran elevación moral del modo de vida que deben de llevar los cristianos. El tratado sobre la resurrección intenta mostrar, según Atenágoras, la razonabilidad de esta creencia del Dios Trino por medio de argumentos filosóficos y congruencias analógicas. Aquí tengo una porción de un texto que se llama Dios Uno y Trino, en el inciso 80, número 80, porque es un escrito bien extenso, y lo que está subrayado en amarillo, miren cómo él está sustentando esto. Dice que el Dios creador de todo este universo es uno desde el principio. Podéis considerarlo de la siguiente manera, para que tengáis el razonamiento de nuestra fe. Si desde el principio hubiese sabido dos o más dioses, hubiesen tenido que estar bien los dos en un mismo lugar, o cada uno separado en lo suyo, pero no podían estar en un solo y mismo lugar, porque si son dioses, no son semejantes, sino que siendo increados, han de ser semejantes. Y por ahí viene la argumentación, es un tratado muy profundo acerca de Dios uno y trino. Es de los primeros que escribe acerca de la Trinidad, Atenágoras, siglo II, final del siglo II después de Jesús. Como ustedes ven, observan en estos breves párrafos, Atenágoras muestra ser una persona con un intelecto y un razonamiento profundo acerca de la filosofía y de la teología. Ese es uno de los padres apologistas. Otro padre de apologistas que vamos a ver es Irineo de León. ¿Por qué de León? Porque era obispo de la iglesia en Lyon, Francia. Este era francés, pero nacido en Asia Menor. Fue discípulo de Policarpo. Pertenece a la tercera generación de cristianos. Policarpo fue, si no mal recuerdo, discípulo de Juan. Viajó a Lyon, en una provincia romana de Galia, hoy Francia, donde fue ordenado sacerdote. Después fue elegido obispo de la ciudad de León y se destacó como un gran teólogo. Irineo enseña que hay una sola historia y que esa historia se revela Dios. Miren, el Dios de la historia. Ese es uno de los grandes planteamientos que hace Irineo de León. Fue consejero de dos papas, de Sotero y de Víctor I. Luchó por la unidad de la iglesia, por la paz dentro de la iglesia, obviamente, y enfrentó herejías que provocaban división. Una de las grandes herejías y enemigas número uno del cristianismo fue el gnosticismo. Irineo de León ayudó a desenmascarar la falsedad del gnosticismo. También adoptó una actitud totalmente negativa e insensible hacia Marción, uno de los grandes herejes que tuvieron que enfrentar los padres de la iglesia. Marción fue un líder cismático en Roma. ¿Por qué cismático? Porque dividió la iglesia. Él era gnóstico, pero se crió dentro del cristianismo. No fue un padre de la iglesia. Marción era un líder de mucho poder económico, pero él creó este movimiento denominado marcionismo, movimiento intelectual de moda en la iglesia que su expansión fue muy rápida.
promulgaba el dualismo, porque el gnosticismo es dualista. Ojo, fue superado gracias a los esfuerzos de los primeros padres de la Iglesia, entre ellos Irineo y Clemente de Alejandría. Los escritos gnósticos de Marción fueron prácticamente destruidos. Ahora, claro, uno de los trabajos de Irineo fue reconstruir la doctrina gnóstica para que la gente entendiera que eso era una herejía. Los eruditos modernos se basaron en gran medida en los escritos de Irineo. Claro, si queremos profundizar en el gnosticismo, alguien que tendríamos que leer de primera mano son los escritos de Irineo de León, porque él, para defender el cristianismo, hace un resumen de las ideas gnósticas y cuáles ideas hay que atacarlas. El gnosticismo, hablando de esta herejía, básicamente es una corriente religiosa que existe inclusive antes de la era cristiana, antes de Cristo. Es una mezcla de religiones con filosofía oriental y filosofía griega, por eso es sincrética, es mística, es ocultista, es mistérica. Tiene todas estas características el gnosticismo. Algunas ideas que promulgaba el gnosticismo o proponía el gnosticismo. Primero, influyó grandemente a los cristianos entre el año 130 y 180, pero después de estos años también siguió. Aunque ya Pablo advierte en ciertas cartas en contra de esta herejía, por ejemplo en Colosenses, en 1 Timoteo, él advierte sobre el gnosticismo. Los gnósticos practicaban ritos mágicos, supersticiosos. En esta época hubo hasta 60 sectas gnósticas. Algunos exponentes del gnosticismo fue Basilides, Valentín y Marción, obviamente, el más conocido, porque él inclusive se atrevió a elegir ciertos libros del Nuevo Testamento y lo llamó su propio canon, su propia Biblia. La lucha contra el gnosticismo tuvo algunos remedios, digamos. Primero, la expulsión de gente dentro de la iglesia con orientación gnóstica, tuvieron que sacarlos. Y la otra es la actividad apologética. La literatura que se escribió en contra del gnosticismo fue tanto que podríamos destacar a Justino Mártir, Tertuliano, Hipólito e Irineo. Aunque el gnosticismo sobrevivió, tuvo una mezcla con otros movimientos, como por ejemplo el maniqueísmo y el arrianismo, que los vamos a ver próximamente. Y otro de lo que ya hablamos es Tertuliano. Ya habíamos hablado de Tertuliano. Él escribió muchos libros, 31 escritos sobre filosofía, sobre teología, sobre moral, sobre apologética. Se formó en Roma, era de África. Claro, es que en la época de Tertuliano, dentro de los cristianos había corrientes. Estaban los rigoristas y los laxistas. O sea, los estrictos y los, no liberales, sino progresistas, como se llaman hoy. Uno de ellos es Tertuliano, Novaciano, pero el problema es que Tertuliano se empezó a se hizo radical en sus ideas, radicalizar. Y claro, esta forma de pensar radical lo llevó a una vida en el montanismo, una herejía o desviación doctrinal que fue condenada por la iglesia. Tertuliano murió mártir en el 228. Claro, siempre con sus ideas extremistas. Ahora, el montanismo, que Tertuliano fue montano al final de su época, fue propuesta por este señor Montano y sus seguidores. Montano
rechazaba las doctrinas cristianas porque él creía solo en su propia revelación. Y de alguna manera sus enseñanzas se mostraban en forma de profecías extrañas. Pero el movimiento tuvo auge y se le llamó la nueva profecía. O sea que la ortodoxia quedó marginada por esta nueva herejía, por lo menos la ortodoxia que se conocía. Y él profetizaba una revelación nueva. Atrajo a mucha gente, incluyendo a eruditos como Tertuliano. Entonces, Tertuliano se convirtió en montanista cerca del año 150. Escribió varios escritos con esta nueva profecía, que es una nueva profecía que tampoco hay mucha evidencia, pero era algo oculta, algo distorsionada. Y los cristianos de la época, sobre todo los padres de la iglesia, lo acusaron entonces de herejía y todo montanista era un hereje. Bueno, creo que aquí nos vamos a quedar. Hay mucho que decir con otros padres de la iglesia. Claro, nos quedamos, faltan muchos padres de la iglesia. Faltan los capadocios, los grandes capadocios. Vamos a ver los latinos, los griegos y la época de oro de los padres de la iglesia. También vamos a ver o enumerar una serie de herejías que se dieron en toda esta época. Ya más o menos vimos algo del gnosticismo, pero el problema no el problema, es que el gnosticismo influenció las otras herejías. Por ejemplo, ya les dije, el marcionismo, el arrianismo, el ebionismo, todas estas que terminan en ismo, fueron influenciadas por el gran gnosticismo. Hay un montón de herejías. Entonces, la iglesia tuvo que luchar en contra de estas herejías. Su mayor enemigo, claro, las herejías. Bien, comentarios, preguntas, análisis, reflexiones.